Yo creo que igual son casualidades de la vida, ¿no? A mí me gustaba, aprendí a leer muy pronto y me gustaba leer, ¿no? Y yo tenía una tía mía, mi tía Dolores, que era mi madrina, y yo le había leído, por ejemplo, pasajes de una edición de la Biblia, que era la Biblia de los jóvenes, ¿no? Que era una cosa llena de ilustraciones, con un cuerpo de letra grande, pero un texto muy bonito. Y entonces ella, cuando estábamos de pronto en reuniones familiares, decía, mira cómo lee mi sobrino, ¿no? Mira cómo... Y, en fin, es por poner un ejemplo muy remoto, no sé qué edad podría tener yo ahí, ¿no? A lo mejor 6 años o 5 años, ¿no? Y entonces siempre me gustó leer. Pero claro, la clave definitoria fueron, primero, un maestro, ¿no? Que tuve en los Salesianos, ¿no? Antonio González Montero, que era mi maestro de lengua, ¿no? Bueno, pues en sexto, séptimo, octavo de básica. Y me aprendí de él lo que es ser un director o un conductor de lectura, ¿no? O sea, me aconsejó de una manera alucinante, ¿no? Qué libros en aquellos años 76, 77, ¿no? Y no sé, me habló de Kafka por primera vez, o de García Márquez, o de Vargas Llosa, Sábato, Borges. O sea, tenía un sistema muy curioso entonces, y que lo seguiría siendo hoy, donde desapareció el manual correspondiente de lengua y de literatura, y el contenido de las clases consistían en actividades a partir de lecturas, ¿no? O sea, entre los 13 y 14 años me leí 53 libros, eso está documentado, ¿no? Ahí está el punto de arranque, la raíz de todo eso, la causa. Luego vinieron otros maestros, como Antonio Medina de Haro, ¿no? en el instituto, que fue fundamental, ¿no? Aquello fue una continuación, ¿no? O sea, de alguna manera, Óscar Vitaller, ¿no? Juan Enrique Espinosa, yo mismo, ¿no? Por diversas causas parecidas, a lo mejor siempre había un maestro, siempre había una relación de pronto especial, ¿no? Con la lectura, ¿no? Sobre todo porque... Y vas y te conoces, ¿no? Hay un encuentro, ¿no? Efectivamente en una adolescencia de 18 o 19 años, ¿no? Y claro, sí, que aquello tuvimos de pronto la necesidad de poner por escrito, o sea, de publicar, ¿no? De sacar de calle, como también se decía, poemas que cada uno de nosotros había ido escribiendo antes de los 15 años, ¿no? Bueno, pues, y que estaban ahí en carpetas, ¿no? Y que de pronto se convertían en materiales que teníamos que debatir entre un grupo, éramos 3. O sea, de pronto se entendió que existía una necesidad de publicar los textos que íbamos escribiendo cada uno de nosotros y que solo podíamos leer a un círculo reducido de personas, a amigos. O sea, de pronto la poesía, a diferencia quizás de la novela o de los cuentos y tal, es algo que de pronto tú puedes, digamos, dar una lectura de poemas, ¿no? Como el que canta. O sea, hay una relación entre el que canta y el que declama, ¿no? Están a un paso. Es una cuestión, creo yo, de grados, ¿no? O sea, tan música es una actitud como otra, ¿no? Bueno, digamos, desde luego, haber sido perseverante, ¿no? Eso no cabe duda, ¿no? Sí, yo creo en la perseverancia, ¿no? Pero si fuera solo perseverancia no habría podido sobrevivir, ¿no? En mi condición, vamos a llamarle de escritor o de poeta. Muchas veces me entra pudor, ¿no? En el sentido de decir soy un poeta, ¿no? Cuando la poesía ha dado una gama de genios que yo no les llego ni al tobillo, ¿no? Bueno, pues muchas veces uno de pronto no se da ni cuenta de eso, y cuando de pronto te das cuenta han pasado un mogollón de años, ¿no? Aquí sí que hay un cuidado de mi obra, ¿no? Yo siempre he sido consciente de que tenía que cuidar lo que yo hacía, porque si yo hacía algo, había criterios que permitían conservar textos, ¿no? O sea, por ejemplo, estos 3 textos de cuando yo tenía 15 años, ¿no? Del 79, son 3 textos, yo no sé, de 3.000 que podría haber habido, porque era compulsivo en la adolescencia el número de poemas que se escribían. De pronto, cuando tú estás ante algo que puede ser o muy trágico, o puede ser admirable, o puede ser algo fuerte que acontece y que puede acontecer, y que tú dices, oh mundo, ¿no? Al final es un título que puede referirse a la esperanza, o mundo, el mundo que está ahí. El mundo es el conjunto de las circunstancias humanas, no es el planeta. Aunque claro, la portada sí hace referencia al planeta, porque contiene la esfera armilar, ¿no? Para mediciones que permitían a los marineros, ¿no? La
Alta Edad Media o en el Renacimiento, ¿no? Viajar, ¿no?, por los océanos. Sí, eso sí es un concepto planetario, pero aquí mundo se refiere al conjunto de circunstancias humanas. Entonces es el mundo que está contenido en los poemas, donde están los temas, la muerte, la soledad, el amor, la metapoesía, la erótica, pues la mística, la coreografía, ¿no?, el paisajismo, el retratismo, el surrealismo. Y entonces son tantas cosas al final que se contienen en la vida que decir un mundo es como decir o vida, pero mundo es una palabra tan... Claro, eso, la propia estructura del libro, el libro son esos 2 libros, el libro primero está dividido en capítulos por años, ¿no? Cada 1995 pues es un capítulo. Pero luego hay un momento, a partir de 2022, en donde en el libro aparece un primer cuaderno, ¿no?, que se llama Cuaderno del Mar. Y aquí debajo, ¿no?, se indica el periodo 1982-2022. O sea, hay una cronología en la primera parte del libro primero que va por años, desde el 79 hasta el 2022. Pero aquí, en Cuaderno del Mar, por ejemplo, claro, son temáticos, ¿no? Cuaderno del Mar pues abarca un largo periodo y son todos poemas donde el tema principal es el mar, ¿no? Entonces, el mar es algo importante en mi vida, ¿no? Desde el principio, como realidad geográfica o espacial, ¿no?, rotunda, ¿no?, cuánta agua en el mar, las olas, es increíble, ¿no?, a su utilización como elemento para la literatura, ¿no? Luego hay una, en fin, en esa idea de la poesía, pues, así, temática, ¿no?, los cuadernos, que son como pequeños libros dentro de cada uno de esos libros, los poemas sacros, ¿no?, que ha sido mi experiencia con distintos encargos de hermandades que me han pedido cosas y me han dado la libertad de escribir lo que yo considerase, ¿no? Entonces me ha gustado tanto lo que hice, que lo he integrado en mi libro, ¿no?, como el poema a los Reyes Magos o los poemas a la Judea, ¿no?, que son muy importantes, ¿no?, todo eso. Y luego hay otra temática, son la propia realidad de los amigos, ¿no?, y de los amigos del arte, ¿no?, el músico Nacho Gil, el pintor Luis Caro, el otro pintor Rafael Luna, o mi gran amigo Niño Elías, el guitarrista, ¿no? Eso también es un tema, porque yo también he llevado a la poesía mi experiencia cultural. La proyección y ejecución de este libro empezó, bueno, en el 22, por eso el libro llega hasta el 22. Han sido 2 años, yo creo que no sé si el 21 lo empezamos. Y ahí también me sentí muy animado cuando, pensando yo que yo este libro quería que tuviera un estudio, ¿no? Es decir, tampoco vamos a llegar aquí con estos años, ¿no?, 43 años de literatura, ¿no?, poética, y nada, sin explicar, ¿no? Vamos a ver, yo creo que Javier ahí expresa algo muy acertado, es decir, haya sido yo más consciente o menos consciente según las épocas de mi vida, ¿no? Claro, a lo mejor cuando eres muy joven, tú pues te puedes permitir como el lujo, ¿no?, de ser más hermético, ¿no? Pero la experiencia de tener que leer en público siempre hizo que, primero, que nuestros poemas tuvieran ritmo. Es decir, para que un poema tenga ritmo, no solo lo tienes que escribir, sino que te lo tienes que leer muchas veces, y bueno, y poemar también servía para leernos los poemas, ¿no? Nosotros tuvimos muy claro siempre la idea del ritmo. Por eso nos atraía tanto una música muy apropiada, bueno, la canción de cantautor, ¿no?, que fue toda una época dorada, ¿no?, en la que nos tocó vivir en nuestra juventud, ¿no? Tanto la nova trova cubana, ¿no?, además no teníamos, o la bossa nova brasilera, que también entraba como música, poesía o poesía-música, los cantautores españoles, ¿no?, Paco Ibáñez, ¿no?, Serrat, bueno, evidentemente ahí teníamos Hilario Camacho, no sé tantos, una lista enorme. Eso era muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué ocurre con esa canción de cantautor? Pues que en definitiva era una nueva cultura popular. Entonces nosotros nos vimos impregnados, o sea, tú lees la poesía de Juan, que aparentemente, Juan Enrique Espinosa, que puede ser hermética, ¿no?, aparentemente, porque si la lees con voluntad, le encuentras el ritmo y tal, es popular. Porque en definitiva nosotros en esa vocación de lo popular echábamos manos también de la tradición popular de la literatura, pero para hacerla en clave de vanguardia.
lo que se entiende vanguardia literaria, ¿no? O sea, libertad métrica, ¿no? Hay una libertad métrica, no hay rima, pues es cierto también ese análisis que hace Javier, y también lo dice él, el ritmo es fundamental. Desde el punto de vista en que tú tienes algo con ritmo, mira, ¿qué hacían esta gente que era una cosa que no significaba nada? Es que no me acuerdo, Aserejé, ¿no? Aserejé. ¿Eso qué pasa? ¿Que es entendible? Pues para nada lo es. ¿Por qué se hizo tan popular? Porque tenía ritmo. Entonces, la poesía sin ritmo se convierte en un tostón, que eso también hay ahora tela de gente que escribe que son tostones y unos presentadores de sus libros aburridísimos, ¿no? Siempre nos importó seducir al público. El ritmo es fundamental. Desde el punto de vista en que tú tienes algo con ritmo, mira, ¿qué hacían esta gente que era una cosa que no significaba nada? Es que no me acuerdo, Aserejé, ¿no? Aserejé. ¿Eso qué pasa? ¿Que es entendible? Pues para nada lo es. ¿Por qué se hizo tan popular? Porque tenía ritmo. Entonces, la poesía sin ritmo se convierte en un tostón, que eso también hay ahora tela de gente que escribe que son tostones y unos presentadores de sus libros aburridísimos, ¿no? Siempre nos importó seducir al público. El ritmo era una herramienta porque nos condujo a una literatura más popular. O popular, por eso se daban las lecturas en bares, en bares, en alguno tampoco, el Buy, ¿no? El Rafael Marín, ¿no? Que era el dueño de aquel local, ¿no? El Resbalón, que allí se hicieron no sé cuántas lecturas, con música, con público, con calor, con gente fumando, el humo. Claro, no vas a ponerte allí con un tostón, ¿no? Cuando lo hacíamos, sí éramos conscientes. La tristeza venía cuando nadie después fuera de eso nos conocía, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que no podíamos dorarle la píldora a nadie. Eso es una cosa. En ese punto éramos, se podría decir que libertarios, ¿no? No sé si esa es la palabra. Pero fíjate, esos años que podíamos nosotros haber aprovechado en un PSOE, ¿no? Que estaba todo por hacer, ¿no? Y que nos dieron mucho apoyo, ¿no? Una Aurora Toche, ¿no? Un Manuel Espina. Hubo gente, Jaime Gutiérrez, gente que nos apoyó hoy en la vida. Bueno, iban a apoyarnos tal vez en la vida, ¿no? Pero entonces nos apoyaron y cuando llegó, me acuerdo, Bernabé Sánchez Gutiérrez a ponernos restricciones, ¿no? En uno de los números por una subvencioncilla que se nos había dado, le plantamos cara y decimos que ni hablar, ¿no? Es que verás, pasaba lo mismo que con la política. Es decir, una de las cosas en las que fuimos conscientes de pronto un día como si se nos hubiera caído un muro era que nosotros no podíamos vivir de la poesía. Pero te aseguro que hay unos años, los primeros, que en nuestras reuniones, nuestros encuentros, parecíamos como gente profesional que va a vivir. Hay un momento en que dijimos, pero ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar por esto, no? ¿Cómo se va? Éramos conscientes de entrada y, claro, igual que necesitábamos recursos municipales, a lo mejor, o de la Diputación, o de lo que fuera, para tener dinero, como no estábamos dispuestos a esas servidumbres, hombre, alguna vez nos ayudaban, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Ya luego no nos ayudaron nada, ¿no? Igual pasaba con la parte mercantil, ¿no? O con la parte, vamos a decir, con ánimo de lucro, o con la parte, digamos, profesional, ¿no? Entonces, si éramos conscientes de que si queríamos ser libres en lo creativo, no podíamos no someternos al yugo de la política, o de los políticos, o de los funcionarios y tal, y someternos al yugo de los mercachifles, ¿no? O de los mercaderes, o de los, como queramos llamar, que me parece muy bien, ¿no? Que estén ahí los empresarios de la cultura, pero nosotros siempre opusimos una idea distinta, basada en el asociacionismo sin ánimo de lucro, de la ley del 64, la ley Fraga sobre asociaciones, que era la que estaba en vigor en el año 80 y tantos, ¿no? Que era el sin ánimo de lucro. O sea, en aquel movimiento de asociaciones vecinales, de asociaciones de barrio, de asociaciones deportivas, de tal, nosotros pensábamos que bajo esa cobertura del sin ánimo de lucro sería lo suficiente, el marco jurídico necesario para poemar, y así por eso constituimos una asociación de las más antiguas de la Alcalá democrática, ¿no? En la noche oscura, el resplandor de una hoguera apaga la soledad del campo. Sobre un cerro, un torreón arruinado se alza como un misterio lleno de lechuzas. Ululan los blancos pájaros cuando levantan el vuelo. Onírica es la luz de sus plumajes. Así se vislumbra la bóveda negra
hasta que la bandada se esconde en la lejanía. Sentado estoy, miro unas sombras pasar. Pasan juntas, pasan lentamente delante de mí, pero ¿me ven? Gritan, no. Ahora sombra soy, otros sentados están, sentados cómodamente delante de mí, pero ¿me ven? Gritan, no.